Mi hermano fingió tener una enfermedad terminal para sacarme dinero y manipular a toda la familia. Lloré con él, lo ayudé en todo, y cuando su mentira cayó, todos lo abandonamos. Años después, esta vez sí estaba enfermo pero nadie le quiere creer. Nunca me consideré alguien desconfiado. Crecí en una familia donde, a pesar de los gritos, los silencios incómodos y las deudas que parecían heredarse como si fueran malditas, aún había una línea invisible que creíamos sagrada: la familia no se traiciona. No importaba cuán jodido estuviera uno, el resto se hacía cargo. Era una regla no escrita que mi madre repetía en voz baja cuando las cosas se salían de control, como cuando mi tío se gastó el dinero del seguro de su esposa muerta en un Camaro viejo. O cuando mi abuela vendió la casa familiar para pagarle un abogado a su hijo ladrón. Aún así, siempre hubo algo diferente con mi hermano menor. Nunca fue malo, o al menos no en el sentido típico. Era encantador, tenía esa sonrisa torcida que le servía para salir impune de casi cualquier cosa, y cada vez que cometía una cagada, y eran muchas, lograba que todos le dieran otra oportunidad. Lo ayudábamos, lo justificábamos, lo creíamos. Yo mismo lo hice tantas veces que perdí la cuenta. Por eso, cuando llegó a mi puerta un miércoles por la noche, temblando, con los ojos rojos y un sobre arrugado lleno de papeles que decía que tenía linfoma, no dudé ni un segundo. Lo abracé con fuerza, como si en ese gesto pudiera frenar lo que sea que el destino le estuviera haciendo, y lo senté en mi cocina con una taza de café mientras me contaba, entre sollozos, que los doctores le habían dicho que era agresivo, que había metástasis, que necesitaba tratamiento ya, pero que no tenía seguro, ni dinero, ni tiempo. Yo lo miraba y solo pensaba en lo injusto que era todo. Como un idiota como yo, que había pasado la vida apretando tuercas en una planta automotriz, tenía la suerte de estar sano mientras él, que apenas había pasado los 30, estaba a punto de morirse. Me sentí como un pedazo de mierda por haberme distanciado de él los últimos meses, por no contestarle algunos mensajes, por pensar que sus crisis eran solo otra forma de llamar la atención. Así que esa misma noche saqué todos mis ahorros. No era una fortuna, pero sí el fondo que había juntado para cambiar mi carro por uno que no tuviera el techo forrado con cinta adhesiva. Me quedé con $123 en la cuenta, pero dormí como si hubiera hecho lo correcto. A la mañana siguiente ya tenía un plan. Le ofrecí quedarse en casa mientras durara su tratamiento y me ofrecía llevarlo a todas sus citas. También organicé un grupo de apoyo en la familia, les conté todo con la voz quebrada y les mandé fotos de los exámenes. Mis tíos lloraron, mi madre casi se desmaya, y hasta mi padre, ese cabrón seco que siempre trató a mi hermano como un estorbo, dijo que estaba dispuesto a ayudar. Incluso mis primos organizaron una venta de garaje para recaudar fondos y una tía que vivía en otro estado nos mandó $200 con una nota que decía: la familia es primero. Parecía que, por una vez en su vida, mi hermano estaba rodeado de amor sincero. Los primeros días fueron duros. Él vomitaba en el baño y se pasaba las noches en el sofá diciendo que no podía dormir por el dolor. Me mostró unas pastillas que, según él, eran para el sistema inmune y que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Me pidió que no lo acompañara a las citas porque se sentía demasiado vulnerable y no quería que lo vieran así. Yo, que soy bruto pero no insensible, respeté su decisión. Le creí. Cuando empezó a decir que los tratamientos eran en clínicas especializadas fuera del condado y que prefería ir solo, le di dinero para gasolina. Cuando me pidió el carro para ir porque las quimios lo dejaban mareado y no podía manejar después, le di las llaves sin pensar. Lo llevaba al hospital y lo dejaba en la entrada. Luego regresaba en la noche por él, y siempre tenía una historia distinta, que la enfermera era un ángel, que el médico le había dado esperanzas, que había conocido a otro paciente que estaba en una situación parecida. Lloraba. Yo también. Hasta que un día, por casualidad, mientras revisaba los recibos de mi tarjeta de crédito, noté un cargo que no cuadraba. Era de un restaurante elegante al que yo jamás habría entrado ni aunque me invitaran. Pensé que era un error, o incluso que me habían clonado la tarjeta, así que llamé. Me dijeron que el pago se había hecho con chip y PIN. Y justo cuando estaba en esa llamada, mi hermano entró por la puerta con una bolsa de ese mismo restaurante.
Dijo que se la habían regalado en la clínica, como muestra de agradecimiento por participar en un estudio experimental. Yo asentí, pero algo dentro de mí se torció. Por primera vez en semanas, no me tragué su historia sin pensar. Esa noche me senté con mi computadora y busqué el nombre del hospital donde decía atenderse. Revisé las direcciones, los teléfonos, incluso el nombre de su supuesto oncólogo. Nada cuadraba. Llamé directamente. Pregunté si tenían a alguien registrado con su nombre. La recepcionista me dijo que no podía darme información por ley, pero al final, molesta por mis preguntas insistentes, soltó: «Señor, usted me ha llamado 3 veces esta semana por lo mismo. Aquí no tenemos ningún paciente con ese nombre ni hemos tenido consultas bajo ese número de seguro social». No dormí esa noche. Me encerré en el baño con el celular y revisé cada mensaje, cada recibo, cada conversación. Todo apuntaba a lo mismo: me había estafado. Mi hermano, mi sangre, el tipo al que le di un techo, comida y mi maldito dinero, me estaba viendo la cara. Armé una carpeta con todas las pruebas. Videos, fotos, capturas, audios. Al día siguiente lo enfrenté en la cocina. No le grité. Solo le pregunté si estaba listo para ir a la próxima quimioterapia porque esta vez quería acompañarlo. Dijo que no se sentía bien. Le insistí. Su voz empezó a temblar. Me miró a los ojos, y ahí supe que no estaba enfermo. No hizo falta que confesara. Solo tiró la taza al piso, gritó que yo era un malagradecido, que nadie lo ayudaba, que estaba solo y que necesitaba esa plata para poder empezar de nuevo. Dijo, y no lo voy a olvidar jamás, que si ya se iba a morir, al menos quería pasarla bien. Tomé el celular, le di play a la grabación de toda nuestra conversación y lo vi blanquearse. No le dije una palabra más. Solo le mostré la puerta. Él me dijo que si lo echaba así, con todo el mundo sabiendo que estaba enfermo, me arrepentiría. Pero ya no me quedaba compasión. Solo asco. Le abrí la puerta y le dije que si no se iba en 5 minutos, llamaría a la policía. Se fue. No sin antes escupir en el suelo y gritar que toda la familia me daría la espalda por exponerlo así. Pero esa noche, mandé todos los archivos al chat familiar. Les conté todo, paso por paso. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier pelea. Nadie dijo nada al principio. Luego empezaron los mensajes, mi madre llorando, mis primos pidiendo perdón, mis tíos furiosos. Nadie volvió a saber de él por un largo tiempo. Y yo solo me senté en la sala, con la luz apagada, sintiendo una mezcla entre culpa, alivio y rabia. Como si en vez de ayudar a mi hermano, lo hubiera enterrado con mis propias manos. Pero no fue así. Él cavó su propia tumba. Yo solo me aseguré de que todos vieran cómo se metía dentro. Actualización 1. 3 meses después, cuando por fin dejó de temblarme el ojo cada vez que sonaba el teléfono, me senté en la mesa de la cocina con una libreta gruesa, la carpeta de pruebas y el café frío que llevaba 2 horas mirando sin beber. Había pasado ese tiempo recogiendo los pedazos que mi hermano dejó regados por toda mi vida, arreglé la tarjeta que él reventó con medicamentos inexistentes. Negocié con el banco como si estuviera pidiéndoles perdón por haber sido un idiota, vendí mi colección de herramientas para cubrir un hueco de renta y trabajé horas extra en la planta hasta que el supervisor me dijo, con esa voz de papá regañón que odia usar, que me veía hecho mierda y que me tomara aunque fuera una tarde libre. No podía. Tenía la cabeza llena de números, de fechas, de pantallazos. Había devuelto cada $1 del GoFundMe con una nota que escribí de madrugada, explicando que me habían engañado y que lo sentía en el alma. Y aún así recibí 2 respuestas de desconocidos que me llamaron cómplice por no haberme dado cuenta antes, me dolió como una patada en el estómago. Pero lo acepté porque a esa altura ya era experto en tragarme el orgullo con agua del grifo. El grupo de la familia se volvió un campo minado. Mi madre insistía en que debíamos hablar con él porque algo le pasaba, y yo le respondía que lo único que le pasaba era que era un manipulador profesional que sabía dónde apretar para sacarnos plata. Mi padre, que vive con el rencor como si fuera una mascota, dijo que si ese cabrón volvía a cruzar la puerta de su casa,
lo sacaba del cuello como cuando era adolescente y le robaba cigarrillos. Mis tíos, divididos entre el impulso de rescatarlo y el miedo a quedar de nuevo en ridículo, optaron por el silencio. La única que fue brutalmente honesta fue mi prima Jessica, que escribió en el chat que prefería tener un hermano muerto de verdad que uno vivo haciéndose el moribundo para pagar tragos, y sí, fue una frase horrible. Pero la leí 3 veces porque alguien por fin decía en voz alta lo que yo llevaba masticando por dentro desde el primer día. En paralelo, me dediqué a blindar mi casa como si esperara un asedio. Cambié las cerraduras, cancelé la copia extra de mis llaves que un día le di por si acaso. Llamé a la compañía telefónica para sacar su maldito número de mi plan porque durante años me había dicho que pagaría la próxima semana y la próxima semana nunca llegaba. La operadora me pidió confirmación y me preguntó si quería poner una contraseña adicional en la cuenta. Dije que sí. Que la pusiera y que si algún día llamaba a un hombre con voz de santo arrepentido diciendo que se le había perdido el PIN, no le creyeran una mierda. Instalé una cámara en el porche porque empecé a encontrarme sobresabiertos en el buzón y marcas raras en la cerradura. Puede que haya sido paranoia, pero ya no jugaba a adivinar. Compré un perno para la puerta trasera y le pedí al vecino que, si veía a alguien merodeando, me llamara antes de llamar a la policía, porque quería ser yo quien lo enfrentara primero. Sí, tenía sed de venganza, no lo voy a negar. No la venganza de película con explosiones, sino la venganza lenta de cerrarle todas las puertas por las que solía colarse. Un jueves por la tarde, después de salir del turno, fui a la comisaría con mi carpeta. Me atendió un sargento que tenía cara de haber visto demasiados hijos de puta arruinar familias y me dijo, con ese tono cansado pero correcto, que la estafa era difícil de perseguir si yo había donado el dinero sin una promesa concreta y que, si quería armar un caso, necesitaba que más víctimas presentaran reportes. Le mostré los audios donde decía que estaba enfermo, los depósitos a su cuenta, los mensajes donde me juraba que el oncólogo le había dado un pronóstico terrible. El sargento los escuchó en silencio y luego dijo que podía tomar mi denuncia, que la adjuntaría a otras investigaciones abiertas por fraudes similares en el condado, y que si conseguía más testimonios, mejor. Salí de ahí con una copia del reporte y una rabia vieja subiéndome por la garganta. No me bastaba con haberlo sacado de mi vida, quería que, si intentaba repetir su numerito en otra ciudad, el pasado le mordiera el culo de inmediato. Esa noche armé un correo masivo para todos los donantes de la campaña, amigos, compañeros de trabajo y familia extendida. No fue un hinchamiento, fue un maldito parte médico de la verdad. Conté cómo había empezado todo, adjunté el audio de la confrontación en mi cocina. Pegué capturas de los correos del hospital negando su existencia en el sistema y, al final, puse el número de caso del reporte policial por si alguien quería sumarse. Lo mandé con la mano temblando y me quedé mirando la bandeja de salida como quien mira una bomba que no sabe si explotará o no. Explota siempre, y explota en silencio. En las horas siguientes empezaron a caerme respuestas de gente que había recibido mensajes suyos pidiéndoles préstamos por única vez. Vecinos de nuestros padres que revelaron que se había pasado por sus casas vendiendo aceites esenciales oncológicos. Excompañeros de la secundaria a los que les juró que el tratamiento lo hacía vomitar sangre y que cualquier ayuda servía. Una maestra de esa época me escribió que, cuando eran adolescentes, él ya había fingido una lesión en la rodilla para zafarse de un examen de educación física, no era relevante legalmente. Pero me hizo ver el patrón con una claridad incómoda, su talento siempre fue convertir el drama en crédito. Mi madre me llamó a medianoche, con la voz ronca de tanto llorar, para decir que había recibido el correo y que se sentía humillada, que cómo íbamos a lavar los trapos sucios así. Le dije que no estaba lavando nada, que estaba tendiendo la ropa al sol para que dejara de apestar. Ella me suplicó que bajara el tono, que al menos no difundiera los audios, y yo le respondí que el audio era mío, mi cocina, mi café, mi paciencia hecha polvo, y que si a alguien debía pedirle perdón era a mí, no a él. Hubo silencio. Luego dijo, con ese susurro culpable que conozco desde niño, que había empeñado su anillo de boda para ayudarlo al principio y que no quería que nadie más lo supiera. Sentí pena por ella, sí, pero la pena no borra la necesidad de poner límites. Le prometí que, si algún día él se presentaba pidiendo perdón y devolviendo el dinero, yo sería el primero en escuchar.
Sabía que no iba a pasar, pero la promesa era lo único que podía ofrecerle sin mentirme de nuevo. Para cerrar la pinza, busqué a Sabrina, la ex de mi hermano, una mujer con la que siempre tuve una relación rara porque ella veía cosas que nosotros no queríamos ver. Me contestó desde un número nuevo, me dijo que estaba sobria, que llevaba un año lejos del drama, y cuando le conté lo del correo, soltó un por fin que me dio la medida de cuánto peso cargaba. Me relató, sin morbo, cómo él había usado su historial de depresión para manipularla, cómo le había prestado su carro a cambio de favores, cómo le había pedido recetas de pastillas para simular efectos secundarios. Le pedí permiso para adjuntar su testimonio en mi carpeta, me dijo que sí, que si su voz servía para evitar que otra persona cayera, adelante. Mientras la escuchaba, pensé en todas las veces que la familia la pintó como la loca, la conflictiva, la que no sumaba. ¡Qué ironía de mierda! La única que había tenido los huevos de ponerle un alto fue a la que pusimos en la lista negra. Un sábado por la mañana, en la tienda de abarrotes, me topé con el pastor de la iglesia donde mi madre aún canta en el coro. Se acercó con una sonrisa tensa y me dijo que había recibido mi correo, que entendía mi dolor, pero que quizá estaba yendo muy lejos. Le respondí, con todo el respeto que pude reunir, que lejos se había ido mi hermano cuando se paró en mi sala a decirme que se estaba muriendo mientras yo le abría la cartera. El pastor asentó, bajó la mirada, y antes de irse me contó que también había pasado por su oficina, que le contó la misma telenovela, y que él le dio una tarjeta de un ministerio que ayuda con facturas médicas. Le pedí que, si volvía, lo pusiera en contacto directo con el detective del condado. No soy creyente, pero en ese momento recé por una sola cosa, que cada puerta piadosa que intentara tocar se le cerrara en la cara con el peso de su propio historial. Terminé esa primera etapa de limpieza con un gesto pequeño y mezquino que me supo a gloria, entré a su Instagram, donde aún me tenía bloqueado pero dejaba todo público. Y reporté cada publicación donde usaba etiquetas de cáncer survivor con selfies frente a clínicas que no eran más que edificios sacados de Google Maps. A la semana le cerraron la cuenta. ¿Sirvió de algo en el gran esquema? Tal vez no. Me dormí esa noche con una sonrisa ladina pensando que al menos le había arrancado el micrófono con el que contaba sus cuentos. Joder, sí. Y mientras apagaba la luz, me prometí que si algún día volvía con la misma cantaleta, con los mismos papeles impresos de mala calidad y las mismas lágrimas de cocodrilo, iba a tener frente a él no al hermano pendejo que se comía cualquier historia, sino al cabrón que aprendió a oler la mentira desde la puerta. Porque la venganza no siempre es ruido, a veces es puro procedimiento, documentar, avisar, cerrar, advertir, y esperar a que el próximo intento choque contra un muro construido con tu paciencia y su propio historial de mierda. Actualización 2. 8 meses después, cuando el invierno ya había apretado lo suficiente como para que el aliento saliera en nubes y el volante se sintiera como metal de morgue. Mi vida había empezado a recuperar un ritmo que no tenía desde antes del circo del linfoma. Cambié el carro a crédito por uno usado que no hacía sonar la transmisión como cubiertos en una licuadora y volvía a casa con las manos oliendo a grasa y a ese desinfectante barato que usan en la planta para que creas que todo está limpio cuando en realidad solo tapa el olor a soldadura. Dormía un poco, comía peor, y los fines de semana me dedicaba a arreglar cosas por puro impulso de control, volví a sellar la bañera, reparé un zócalo que llevaba suelto desde el verano. Ordené el garaje por primera vez en años y hasta encontré una caja con fotos viejas donde mi hermano y yo salíamos con camisetas de los Browns y la cara pintada de naranja, creyendo que los domingos podían arreglarlo todo. Cerré la tapa sin drama porque había aprendido a no convertir cada recuerdo en un altar. A veces el pasado es solo una pila de papel húmedo que huele a sótano. Me había impuesto la costumbre de revisar el correo electrónico una vez al día y no más, para no caer en ese bucle de estar cazando fantasmas. Ahí fue cuando aparecieron las primeras señales de que él no solo no había aprendido nada, sino que estaba refinando el guión. Una excompañera de la secundaria, la típica que organiza rifas para todo, me mandó un mensaje privado con un flyer hecho en Canva donde, con una foto suya de barba desordenada y mirada de cachorro, anunciaban una noche de recaudación para tratamientos alternativos contra el cáncer en un bar de Toledo, cerveza a mitad de precio y un cover simbólico de $20.
El texto era una copia casi palabra por palabra de la campaña que yo había montado meses antes, solo que ahora decía que los doctores se habían rendido y que él estaba explorando opciones fuera del sistema. Vi la fecha, un sábado por la noche, y sentí cómo me subía el calor desde el estómago como si me hubiera tragado un fósforo encendido. No lo pensé demasiado, llamé al número del bar, pedí hablar con el dueño y le conté, sin espuma ni adjetivos, quién era el tipo de la foto. Le envié el número de caso del reporte policial, el audio de la confrontación en mi cocina y 2 correos de hospitales negando que lo hubieran tratado. El dueño, un tipo con voz de caja registradora y paciencia corta, me respondió que detestaba meterse en dramas familiares, pero que no iba a prestar su local para una estafa. Media hora después, subió un post diciendo que el evento quedaba cancelado por inconsistencias, que devolverían el dinero de las entradas y que esperaban comprensión. Volví a leer esa palabra, inconsistencias, y me pareció la forma elegante de decir cuentos baratos. Me supo a gloria. El sábado, por pura curiosidad sádica, pasé por la cuadra del bar después del turno. No entré, me quedé en el carro, con el motor encendido y la radio bajita, y lo vi llegar a pie, con una chaqueta que antes fue de algún primo y esa manera de caminar entre desafiante y lastimero. Habló con el portero, forcejeó, señaló el flyer impreso y luego se giró hacia la calle como buscando a alguien a quien culpar. Por un segundo pensé que iba a verme, no lo hizo. 2 patrullas que estaban estacionadas a media cuadra, la cancelación había corrido rápido, se acercaron cuando empezó a levantar la voz. No hubo golpes ni esposas, solo esa escena fea de un adulto discutiendo como niño malcriado con 2 policías que tienen mejores cosas que hacer. Se fue pateando latas, y yo me quedé con las manos en el volante, apretando hasta que me crujieron los nudillos, saboreando la venganza silenciosa de haberle apagado el micrófono antes de que empezara el show. Al lunes siguiente me llamó el detective del condado, el mismo que había tomado mi reporte, para agradecer el aviso porque la cancelación les permitió contactar a otras personas que ya habían comprado entradas. Me pidió si podía compartir sus datos con ellas para que presentaran denuncias. Acepté. En las semanas siguientes hablé por teléfono con una señora que había vendido pasteles en su iglesia para ayudarlo. Con un mecánico que le había adelantado $500 para gasolina a las quimios y con una madre soltera a la que le pidió un préstamo de transición jurándole que lo devolvería con el primer cheque del seguro por discapacidad. Con cada historia me dolía la mandíbula de tanto apretar la quijada, pero también sentía que el edificio que había empezado a construir contra él ya no era solo mío. Era de todos los que estábamos cansados de su talento para oler compasión y convertirla en cajero automático. No me quedé en hacer catarsis, hice lo que había prometido. Armé un documento compartido con fechas, nombres, montos, capturas de mensajes y el número del caso policial. Si él iba a moverse como un vendedor ambulante de tragedias, la ciudad entera merecía un mapa de sus rutas. El muy cabrón respondió como siempre, con amenazas veladas que no daban para una orden de restricción pero sí para que te cortaran el sueño en 2. Me escribió desde un número desconocido y dijo que estaba en lista de espera para un tratamiento y que por mi culpa lo habían sacado, que tenía contactos que podían hacerme la vida imposible en la planta. Que si seguía difamándolo iba a demandarme. Le contesté con una sola línea donde puse el número del caso y la dirección de la comisaría, luego lo bloqueé. A mi madre le llegó un mensaje más largo donde decía que yo lo estaba persiguiendo y que necesitaba que ella hablara con el pastor para limpiar su nombre. Ella, que aún le guarda ese cariño que no sabe morirse, me llamó llorando y me pidió que parara un poco. Le expliqué que nadie lo estaba persiguiendo, que yo solo estaba encendiendo las luces donde él siempre había operado en penumbras. Le dije, con el cuidado de quien desactiva una bomba, que no la iba a obligar a elegir, pero que en mi casa su nombre no entraba si no era con un comprobante de que había devuelto cada centavo. Colgó sin prometer nada. A veces ser hijo se siente como ser árbitro en un partido que nadie quiere jugar limpio. Hubo un capítulo que rozó lo personal de un modo asqueroso. Alguien intentó abrir una cuenta de tienda por departamento con mi nombre y mi dirección. La alerta me llegó al correo, esa clase de mensajes que uno suele mandar a la papelera sin leer, pero yo estaba en modo perro guardián y lo abrí. Llamé de inmediato. Confirmé que no era yo,
bloqueé el intento y, de paso, puse candado a mi crédito con las 3 agencias porque, si el hijo de puta estaba dispuesto a llorar cáncer frente a mi café, no iba a tener pudor en inventarse una compra de televisores a mi nombre. La operadora me explicó el proceso con palabras sencillas y, cuando colgué, me puse a revisar hasta el último extracto de mis tarjetas con una lupa mental obsesiva. No encontré más basura, pero el susto fue el recordatorio de que, con él, las defensas tienen que ser totales, no basta con cambiar cerraduras si dejas la ventana abierta. Un día de nieve espesa, de esos en los que el mundo se vuelve una pantalla de estática, me llamó una enfermera del Hospital Público de Cleveland. No me dijo nada que violara secretos de nadie, lo que hizo fue advertirme, con esa mezcla de hartazgo y humanidad que solo tienen los que ven toda la mierda de la vida desde un mostrador, que un tipo con el mismo nombre de mi hermano había estado merodeando por las salas con un frasco de mayonesa convertido en alcancía, pidiendo donaciones para pacientes sin seguro. Seguridad lo sacó cuando notaron que las historias no cuadraban y que no tenía una pulsera de ingreso. Me pidió, a título personal, que si sabía algo de su paradero informara al detective. Le agradecí como si me hubiera salvado de un choque. Colgué con una sensación rara, como si lo hubiera visto tropezar en cámara lenta antes de chocar de lleno contra el piso. No siempre se necesita justicia de juzgado para saber que alguien está pagando, a veces basta con sumar las puertas que se le cierran en la cara. La familia, mientras tanto, vivía en una tregua tensa. En los cumpleaños se evitaba decir su nombre, en Navidad, mi madre se excusó del brindis para ir a llorar al baño y cuando salió trató de sonreír como si no se le notaran los ojos hinchados. Mi padre, que siempre fue de pocas palabras y muchas muecas, soltó en la mesa que al que le gusta comer mierda, que se sirva otra porción, y aunque a todos nos pareció cruel, nadie lo contradijo. A mí me empezaron a invitar a dar un consejo en grupos de Facebook de la comunidad sobre cómo verificar campañas de ayuda. No soy experto en nada, pero sí sé cómo huele una mentira cuando te ha vaciado la billetera. Les decía que pidieran siempre el nombre del médico, que verificaran en el hospital, que no usaran efectivo, que nunca entregaran tarjetas o contraseñas, que desconfiaran del drama que pide urgencia y privacidad a la vez. Me respondían con gracias y corazones virtuales, y yo cerraba la app con una mezcla de orgullo y tristeza, porque lo que me convertía en referencia no era una virtud, era una cicatriz. La caída con rebote llegó en primavera. Me llamó un amigo que trabaja en la oficina del sheriff del condado vecino y me dijo, con la confianza del que ya te ha visto en el piso, que acababan de arrestarlo por fraude menor en un supermercado donde estaba vendiendo rifas sin permiso a nombre de un supuesto paciente terminal. Lo soltaron a las horas con una multa, pero ya no importaba si la ficha era gruesa o delgada, lo que contaba era que su nombre empezaba a oler mal en papel oficial. Pedí el registro, lo imprimí y lo guardé en la misma carpeta donde tengo el audio de su llanto en mi cocina. No lo publiqué, no lo mandé al grupo, aprendí que no todo es para vitrina. Me lo quedé como un amuleto torcido, una prueba de que la gravedad existe. Cerré ese año con un gesto que para muchos sería pequeño y para mí fue un rugido. La iglesia de mi madre planeaba una kermés para recaudar fondos para familias en crisis médica y en la lista de voluntarios apareció, como si nada, el nombre de él. Fui a hablar con el pastor en su oficina, esa donde hay un cuadro de Jesús que te sigue con la mirada. Le conté, con calma y con fechas, que si permitía su participación convertía un evento noble en una pasarela para un estafador. Le dejé copias del reporte, del arresto, del correo del hospital, y le pedí que, si quería ayudar a alguien, que lo hiciera, pero no a costa de abrirle de nuevo la puerta a quien vendía lástima como quien vende hamburguesas. El pastor escuchó, respiró hondo, y me dijo que lo sacaría de la lista. Cuando salí de ahí, mi madre me reclamó en el estacionamiento diciendo que me estaba pasando. Le respondí que lo único que me pasaba era que me había cansado de ser el hermano pendejo de un tipo que confunde compasión con crédito ilimitado. No gritamos. No nos abrazamos. Cada uno se fue a su carro y encendimos el motor al mismo tiempo, como dos trenes que optan por no chocar de frente a última hora. La última noticia que tuve de él, antes de la tormenta que vendría después, fue un correo sin asunto con un PDF borroso de análisis y una frase que parecía escrita con la lengua mordida, que esta vez sí estaba enfermo.
Que no le quedaba mucho, que por favor le contestara. Lo vi, respiré, y cerré la ventana sin responder. No por deporte ni por crueldad gratuita, sino porque había aprendido que su urgencia siempre llegaba envuelta en papel mojado y que la única forma de no volver a hundirme era no asomarme al borde. A veces la venganza no es gritar te lo dije en medio de la calle, a veces es sostener la mirada frente a un viejo reflejo y no ceder ni un milímetro. Ya me había quemado una vez por meter la mano en su fuego. Esta vez me quedé mirando desde lejos, con un cubo de agua en la otra mano, por si el incendio pretendía cruzar a mi lado de la cerca. Lo que no sabía, y lo que pronto me reventaría la puerta como un golpe, era que el incendio ya había empezado y que, aunque esta vez sí fuera real, nadie estaba dispuesto a creerle ni a moverse un maldito centímetro. Y ese eco, el de su mentira atrapándolo a la vuelta, sería la música de fondo de lo que vino después. Actualización 3. Había pasado más de un año desde la última vez que lo escuché mentir directamente, más de un año desde que intentó colarse en el evento de la iglesia como si nada hubiera pasado. Y más de un año desde que recibí aquel último correo con un archivo borroso de supuestos análisis que ignoré con la misma frialdad que él tuvo cuando usó mi nombre y mi casa como escenario de su falsa tragedia. Para entonces, ya no había ira latente ni sed de revancha constante. Lo que sentía era algo mucho más difícil de clasificar, un desprecio sereno, casi clínico, como cuando uno se da cuenta de que una persona dejó de importar no porque el daño se haya curado, sino porque dejó de tener acceso a lo que importa. Vivía en paz con ese límite. Era un muro grueso, hecho de decepción y memoria, y no me interesaba mover un solo ladrillo. Pero la vida tiene un humor cruel cuando se trata de los giros irónicos, y fue a finales de verano. Mientras intentaba instalar un maldito ventilador en el techo de la cocina y casi me electrocutaba por no apagar la caja de fusibles, cuando llegó la noticia. Mi tía Marlene me llamó con esa voz que mezcla la indignación con el pánico, me dijo que mi hermano estaba internado de verdad, esta vez sí en un hospital real, con un diagnóstico que ya nadie quería creer. Según ella, había llegado por su cuenta a emergencias, con la piel pálida y un dolor abdominal que lo tenía doblado en dos. Dijo que los médicos detectaron una falla hepática grave y que estaban corriendo pruebas para confirmar si era una cirrosis avanzada o un tumor, pero que el daño era irreversible. Mi primera reacción fue quedarme callado. Ni un suspiro, ni una maldición. Solo silencio. Cuando ella notó que no decía nada, agregó, como si eso cambiara las cosas, que él había preguntado por mí. Que quería hablar conmigo. Que decía que solo confiaba en mí. Colgué sin prometer nada y me quedé sentado frente al ventilador incompleto, sudando por el calor y por la incomodidad que me hervía bajo la piel. Era como si cada célula de mi cuerpo gritara que no lo hiciera, que no volviera a caer, pero otra parte, una maldita y retorcida parte que aún recordaba el día que lo abracé creyendo que se moría. Me pedía confirmar por mí mismo si esta vez era cierto. Así que esa noche no dormí. Revisé en línea el sistema de pacientes del hospital que mi tía había mencionado y, con el número de caso que ella me envió por mensaje, confirmé que sí, que estaba ingresado. Me tembló el pulso cuando vi su nombre en pantalla, acompañado por la palabra aislamiento y una advertencia de estado grave. Aún así, no sentí compasión. Lo que sentí fue algo más parecido al asco que te da ver a alguien que se cortó con el mismo cuchillo que usó para amenazarte. A la mañana siguiente, con el uniforme de trabajo aún sucio y sin desayunar, fui al hospital, más por obligación emocional que por otra cosa. No pedí hablar con él, no llevé flores ni palabras dulces. Fui directo a enfermería y pregunté si tenía visitantes permitidos. La recepcionista me miró como si esperara que yo dijera lo contrario, como si sospechara que era uno más de los tantos que ese hombre había engañado. Cuando confirmé mi nombre, ella se relajó un poco y me dijo que sí, que él me había puesto como contacto de emergencia, que había preguntado varias veces por mí y que incluso, entre delirios, mencionaba cosas de un correo y una grabación. La enfermera que me acompañó hasta la puerta me advirtió que su estado era delicado, que había días en que apenas reconocía a las personas, que estaba deshidratado, con la piel amarilla y el cuerpo consumido. Asentí, sin saber si estaba dispuesto a entrar o no. Cuando me asomé,
Lo primero que vi fue un cuerpo delgado hasta el hueso, enredado en cables, con un suero conectado al brazo y el rostro hundido, como si alguien le hubiera vaciado el alma por los ojos. No se parecía en nada al tipo que un año atrás gritaba en mi sala que tenía derecho a disfrutar su último tiempo en este mundo. Tenía los labios secos, la voz apagada, y los ojos, los mismos ojos vivos con los que manipulaba a todos, ahora eran dos manchas opacas que apenas seguían el movimiento de la puerta. No me reconoció al principio. Murmuraba cosas sin sentido, hablaba con alguien que no estaba ahí, y cuando al fin me miró con algo parecido a conciencia, balbuceó mi nombre como si le costara recordar cómo se formaban las sílabas. No lloré. No me quebré. Lo miré como quien ve una estatua rota. Me senté en la silla del rincón sin decir palabra y lo dejé desvariar durante casi 20 minutos, soltando frases inconexas, nombres mezclados. Y una historia confusa sobre un doctor en Florida que lo engañó con una terapia falsa. La ironía me hizo apretar los dientes. En un momento de lucidez, giró la cabeza hacia mí y murmuró, esta vez sí es real, lo juro, esta vez no estoy mintiendo, me reí por dentro. No por crueldad, sino por la paradoja. Era tan tarde para que dijera la verdad que, aunque ahora lo hiciera, nadie podía escucharla sin pensar que era otra máscara. Lo miré a los ojos, sin moverme, y le dije con una calma casi mortuoria, ya nadie tiene ganas de creerte. Él soltó un suspiro, uno de esos largos, como si se desinflara por dentro. No dijo más. Cerró los ojos, y por un momento creí que se había dormido, o tal vez desconectado de la conciencia otra vez. Me quedé 10 minutos más, escuchando el ritmo del monitor cardíaco y el pitido de la máquina que le regulaba los fluidos. Luego me levanté, acomodé la silla en su sitio y salí del cuarto. No le dejé una nota. No toqué su mano. No llamé a mi madre para contarle que lo había visto. Los días siguientes llegaron las llamadas de la trabajadora social del hospital. Me explicó que él había pedido ponerme como responsable en caso de que su situación empeorara, que no había nadie más. Que el seguro era limitado y que necesitaban saber si algún familiar estaba dispuesto a asumir ciertos gastos o decisiones médicas. Le dije que no. Sin rodeos, sin lágrimas. Le expliqué que él había quemado todos los puentes, que la familia había sido víctima de un fraude emocional y económico, y que si necesitaban una firma para no responsabilizarnos legalmente, la firmaba de inmediato. Ella, con una voz profesional pero teñida de compasión, dijo que entendía, que no era la primera vez que un paciente se quedaba solo por cosas del pasado. Me colgó con un gracias por ser claro, que en otro contexto se habría sentido como un baldado de agua fría, pero que para mí fue justo lo que necesitaba, una validación institucional de que no era egoísmo, sino límite. Esa misma semana, uno de los enfermeros del turno de noche, al parecer un tipo que había sido engañado por él en redes cuando vendía tratamientos naturales, publicó una entrada en su Facebook personal contando que un estafador local ahora sí estaba en un hospital, pero que nadie le creía. El post se hizo viral en los círculos del vecindario. Algunos lo compartieron con rabia, otros con sarcasmo y algunos con pena. Yo lo leí de madrugada, sentado en el sofá, con un vaso de whisky barato en la mano, y no supe si reírme o apagar el celular. Lo que sí supe es que esa era su condena verdadera, la indiferencia colectiva. La incredulidad generalizada. Haber usado tantas veces la carta de la víctima, que cuando realmente lo era, el mazo ya estaba desgastado y nadie quería repartir una nueva partida. Empezaron a llegar rumores de que pedía a los médicos que llamaran a sus familiares, pero ninguno contestaba. Mi madre, pese a todo, fue una vez a verlo, pero salió del cuarto llorando, diciendo que no había sentido lástima, sino una tristeza distinta. Como si estuviera frente a un niño al que ella misma había ayudado a convertirse en monstruo. Me confesó que, por primera vez, no quería defenderlo. Que no sabía si estaba enfermo o solo recogiendo lo que sembró. Le dije que no debía culparse. Que la gente como él nace con ese talento podrido de saber cómo usar el amor ajeno como trampolín. Que ella hizo lo que pudo. Y que él, por su cuenta, lo destruyó todo. No supe más detalles clínicos porque no los pedí. Tampoco quise saber si iba a mejorar. No por crueldad,
sino porque entendí que mi rol en esa historia había terminado. Yo ya no era su hermano. Fui una etapa, un vehículo, una herramienta más en su repertorio. Y él, para mí, ya no era un familiar, sino una herida cerrada con puntos gruesos. Una cicatriz que no dolía, pero que tampoco podía borrarse. Me limité a observar de lejos, como quien ve desde la acera como una casa que ya estaba abandonada se termina de desmoronar bajo su propio peso. Y esta vez, aunque la tragedia fuera real, no sentí ni urgencia ni culpa. Solo esa extraña tranquilidad de saber que, por fin, las consecuencias habían llegado. No de mi mano, no con furia, sino como llega el invierno, lento, implacable, inevitable. Y lo peor para él, lo más jodido de todo, no era el dolor, ni los tubos, ni la piel amarilla. Lo peor era que esta vez gritaba ayuda y ya no había nadie dispuesto a escuchar. Actualización 4. Habían pasado cerca de 3 meses desde aquella última visita al hospital y, a pesar de que traté de seguir con mi vida como si esa escena hubiese sido simplemente un episodio aislado, lo cierto es que algo se quedó clavado dentro de mí, algo que no era remordimiento ni tristeza, sino una especie de incomodidad fría, como cuando sabes que algo va a pasar y no hay forma de evitarlo. No volví a contestar llamadas del hospital, ni respondí los correos del trabajador social que aún intentaba, con una cortesía que ya rayaba en la obstinación, encontrar algún familiar dispuesto a asumir la responsabilidad legal del paciente. Ignoré cada intento de contacto y seguí mi rutina como si todo estuviera en orden, aunque no lo estaba. En la planta, mis compañeros notaban que hablaba menos, que me perdía en mis propios pensamientos o que a veces soltaba un sí sin haber escuchado la pregunta. Nadie preguntaba mucho. Todos sabían, de una u otra forma, lo que había pasado el año anterior y entendían que esa historia aún no se había cerrado del todo. El invierno volvió con una fuerza cabrona, de esas que te hacen pensar 2 veces antes de salir por un café y te recuerdan, en cada paso, que el frío no solo cala en la piel sino también en las relaciones rotas. Una tarde, justo después del trabajo, recibí una llamada de mi madre. No fue una de esas llamadas largas llenas de súplicas o reproches como en otras ocasiones, fue breve, seca, como si estuviera masticando las palabras antes de dejarlas salir. Me dijo, sin rodeos, que él había salido del hospital y que estaba en un refugio en Akron, que había perdido casi todo el control físico, que se arrastraba para ir al baño, y que la trabajadora social le había dicho que, si no encontraba ayuda pronto, iba a morir ahí, solo, en una cama sin nombre. Me lo dijo sin llorar. Fue eso lo que me perturbó. Que no llorara. Como si se le hubieran agotado todas las lágrimas y ahora hablara desde una frialdad que nunca le había conocido. Cuando le pregunté por qué me llamaba si sabía que yo ya no quería saber nada de él, solo dijo, porque tú fuiste el último en verlo, y él aún sigue diciendo que tú eres el único que no lo abandonó. Esa frase me revolvió el estómago de un modo que no supe cómo procesar. Durante los días siguientes, empecé a recibir mensajes sueltos por redes sociales de perfiles que claramente no eran de él, pero que usaban su tono, su forma de escribir. Su manera manipuladora de disfrazar la súplica como responsabilidad emocional. Decía cosas como no te pido dinero, solo un lugar donde morir, o sé que lo arruiné todo, pero no quiero terminar como un perro en la calle. No los respondí. Ni uno. Pero los leí todos. Una y otra vez. Con rabia. Con repulsión. Con una parte de mí que gritaba que ya no había más deuda que pagar y otra parte que, aunque lo negara, aún conservaba un retazo minúsculo de compasión oxidada. Nunca antes me había sentido tan dividido entre el deseo de dejarlo pudrirse con su propio veneno y esa inercia estúpida de la sangre que nos empuja a sentir culpa por dejar atrás al que una vez llamamos hermano. No pasó mucho tiempo antes de que intentara una jugada más baja. Una noche, después del trabajo, encontré en la puerta de mi casa una bolsa plástica con un sobre adentro. No tenía remitente, ni notas escritas, ni dirección. Solo un sobre cerrado que contenía una copia de su expediente médico, un resumen de su hospitalización y una carta escrita a mano donde decía que no esperaba mi perdón, solo que entendiera que esta vez sí era verdad. Que su cuerpo se le estaba cayendo a pedazos y que todos lo miraban como si estuviera fingiendo cuando lo único que quería era que alguien,
quien fuera, creyera que ahora no estaba actuando. Terminaba diciendo que, si moría, prefería que fuera al menos con la idea de que una sola persona le creyó algo alguna vez. Me senté en el sofá, con la bolsa en el regazo y los documentos en las manos, sintiendo cómo la frustración se acumulaba entre el pecho y la garganta. Porque no era una mentira. Porque esta vez los papeles sí eran reales. Porque esta vez el deterioro era auténtico. Pero era demasiado tarde. Lo supe en el instante en que leí el número de cama, la firma del médico, las fechas. Todo comprobaba que su cuerpo estaba perdiendo la batalla, pero ya nadie estaba dispuesto a creerle. Porque él mismo había destruido todo. Lo comenté con dos personas, mi prima Jessica y el supervisor de la planta. Ella me dijo, sin dudar un segundo, que si lo recibía otra vez iba a repetirse el ciclo. Que incluso si ahora sí se estaba muriendo, eso no lo hacía mejor persona ni borraba el daño anterior. Me dijo que su tragedia no era la enfermedad, sino todo lo que arrasó antes de enfermarse. El supervisor, que había perdido a su hermano por una sobredosis, me dijo que a veces la muerte no llega como castigo, sino como liberación para quienes ya no tienen lugar en la vida de nadie. Y que si yo no sentía el deseo genuino de ayudarlo, no debía cargar con el papel de redentor solo por un parentesco. Una semana más tarde, supe que había intentado presentarse en la casa de mi madre, arrastrando los pies, casi sin poder sostenerse. Con una mochila destrozada y el mismo olor agrio que recordaba de su último intento de recaudar dinero en la calle. Ella no le abrió. Dijo que lo vio por la ventana, que se escondió tras las cortinas, y que se le partió el alma, pero no le abrió. Que ya no podía más. Que tenía miedo de morir ella primero por cargar con la vergüenza ajena. Y ese día, por primera vez desde que empezó esta historia, sentí lástima. No por él, sino por ella. Porque una madre debería poder despedir a un hijo sin llevarse a la tumba la culpa de haberlo dejado en la puerta. Pero a veces, incluso el amor de madre tiene un límite. Y él lo rompió. Lo último que supe de su paradero fue a través de una vecina de mi madre que me mandó una foto, tomada desde lejos, medio borrosa, donde él estaba sentado en una banca del parque frente a la iglesia. Cubierto con una manta vieja, con la cabeza gacha y las manos temblorosas. Me preguntó si quería que llamara a alguien. Le respondí que no. Que ya no había nada que hacer. Que la gente como él no muere en paz, porque se encargaron de arrasar todo lo que los rodeaba hasta quedarse sin nadie que quisiera cerrarles los ojos. Me pareció cruel, pero sincero. Porque incluso el fin, cuando llega para gente como él, ya no es una tragedia. Es simplemente, lo inevitable. Y entonces entendí. No era yo quien le daba la espalda. Era él quien ya no tenía de qué agarrarse. Y que, por mucho que gritara que esta vez sí decía la verdad, la vida, y todos los que cruzamos su camino, ya habíamos aprendido que sus palabras no valían nada. Porque un mentiroso puede decir la verdad, pero cuando lo hace demasiado tarde, la verdad suena igual de vacía. Actualización final. Pasaron otros 3 meses sin que nadie volviera a pronunciar su nombre. Ni en la mesa, ni en el grupo familiar, ni siquiera en la boca de mi madre. Que solía aferrarse a él como si cada silencio fuera un espacio en blanco que todavía podía llenarse con una disculpa o una promesa que nunca llegaban. Era como si toda la familia, al unísono y sin necesidad de acordarlo, hubiera decidido enterrar su existencia antes de que el cuerpo lo hiciera. Yo, por mi parte, lo había convertido en un fantasma operativo, vivía en el fondo de mis pensamientos, apareciendo de vez en cuando como una punzada seca. Como ese recuerdo molesto que aparece sin permiso cuando el día ha sido demasiado tranquilo. Seguía trabajando, manteniendo el mismo horario, el mismo ritmo, la misma rutina automatizada con la que había logrado sostenerme desde que todo empezó. Dormía mal, comía poco, y aunque ya no tenía miedo, tampoco sentía alivio. Solo un cansancio profundo, como si toda esa historia me hubiera dejado sin aire desde hacía años. Fue un jueves por la tarde cuando la llamada llegó. No era del hospital, ni de una trabajadora social, ni de mi madre. Era de la oficina del forense del condado de Summit.
Me dijeron que mi hermano había sido encontrado sin signos vitales en una banca del Parque Akron Reservoir, cubierto con una manta sucia y con un tubo de oxígeno portátil vacío a su lado. No llevaba identificación, pero lo reconocieron por sus huellas, registradas por múltiples arrestos previos. En el bolsillo de su chaqueta encontraron una hoja doblada en 4, era una impresión de uno de los correos que él mismo me había enviado meses atrás, donde me pedía perdón y me decía que, si moría, esperaba que algún día yo entendiera que no todo fue mentira. La funcionaria me lo dijo con una neutralidad quirúrgica, sin emociones, como quien repite el mismo guión 3 veces al día. Me preguntó si quería reclamar el cuerpo. Me ofreció una lista de opciones: incineración, entierro público, traslado. Le pedí unos minutos. Colgué. Estuve casi 2 horas sentado en el porche, con la mirada perdida en la calle vacía, sintiendo como el mundo seguía girando igual. Los carros pasaban. Los niños jugaban a la pelota al fondo de la cuadra. Un perro ladraba a nada. Y yo, que había imaginado muchas veces ese momento, el final real, definitivo, sin marcha atrás, no sentía nada parecido a lo que había supuesto. No hubo lágrimas. No hubo rabia. Solo esa sensación extraña de que algo que llevaba mucho tiempo agonizando por fin había terminado de morir. Entré a la casa, me serví un trago de lo primero que encontré, y me senté a revisar en la laptop los trámites necesarios para rechazar legalmente la reclamación del cuerpo. Lo hice sin titubear. Marqué la casilla que decía no asumirá responsabilidad familiar y firmé digitalmente. En menos de media hora, la vida del que un día fue mi hermano había quedado oficialmente entregada a manos del Estado. Esa noche llamé a mi madre. No para consolarla, ni para disculparme, ni para justificar nada. Solo para informarle. Le dije que su hijo había muerto solo, que nadie reclamó su cuerpo, que probablemente terminaría en una fosa común o en un horno público y que no había más que hacer. Hubo un silencio largo. Doloroso. Luego ella preguntó si estaba seguro de no querer hacer algo más. Le dije que sí. Que esto era lo más. Que esta era la última línea de una historia que él mismo eligió escribir con mentiras, robos y falsas enfermedades. Que la verdad había llegado sola, sin necesidad de empujarla, y que, a diferencia de él, yo no pensaba maquillar su final para que sonara menos cruel. Ella lloró. No intentó convencerme. No me insultó. Solo lloró. Y en ese llanto había más resignación que tristeza, como si por fin entendiera que la maternidad no es una capa que lo cubre todo, y que a veces, incluso los hijos que uno más quiso terminan convirtiéndose en el veneno que destruye todo a su paso. Los días siguientes fueron extraños. A nadie le sorprendió la noticia. Mis primos mandaron mensajes escuetos. Mis tíos, uno por uno, dijeron cosas como era de esperarse o al menos ya no va a joder a nadie más. Nadie pidió hacer una misa. Nadie organizó una reunión. No hubo velas, ni flores, ni recordatorios digitales. La muerte, esa que a veces pone a las familias de rodillas, en este caso fue recibida como el cierre de un ciclo lleno de desconfianza, rupturas y mentiras. Y yo entendí, por fin, que su verdadero castigo no fue morir solo, sino haber desperdiciado cada oportunidad de no hacerlo. Porque incluso la compasión, cuando se malgasta lo suficiente, se acaba. Y cuando se acaba, no hay tragedia que la reviva. 2 semanas más tarde, recibí un sobre con su certificado de defunción. Lo guardé en la misma carpeta donde tenía los audios, las capturas, los informes, las pruebas. Cerré esa carpeta, la puse en una caja, y la subí al altillo. No por nostalgia, sino porque era la prueba viviente de todo lo que había aprendido. Que el amor no basta. Que la sangre no justifica todo. Que hay hermanos que uno pierde cuando mueren y otros que se pierden mucho antes, cuando elige dejar de creerles. No hice ceremonia. No escribí tributos. Lo único que hice fue donar $100 al hospital público donde lo habían atendido por última vez, sin firmar con mi nombre. Y no fue un gesto de redención. Fue una forma de saldar cuentas con el universo. De devolver, aunque sea mínimamente, algo de lo que él robó.
Ahora, cuando me preguntan si tengo hermanos, digo que no. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no tengo por qué explicarlo. Su historia, su vida, su final, ya no son mi carga. Son una advertencia. Un recuerdo permanente de que no se puede engañar al mundo sin pagar el precio. Él pagó. Tarde, solo, y sin testigos. Y yo por fin pude soltar esa historia sin sentir que debía cargarla. Porque la verdadera venganza, la más dura, la que nadie quiere mirar de frente, no es el castigo que uno ejecuta. Es el abandono absoluto. Es dejar que la persona que destruyó todo termine por quedarse sin nada. Ni siquiera con alguien que lo recuerde. Solo una banca vacía, una historia que ya no conmueve, y el eco de su mentira repitiéndose en su tumba sin nombre.